Buenos días. Para continuar con las capacitaciones que se han venido dando aquí en el hospital, vamos a continuar con el protocolo de fuga del paciente, el cual dicho protocolo tiene como objetivo definir los lineamientos para identificar las características del paciente que tenga este tipo de riesgo e implementar algunas acciones para evitar o mitigar su ocurrencia. Para iniciar, pues vamos a empezar definiendo términos. Definimos la fuga como un tipo de egreso hospitalario que se caracteriza por el abandono del centro de atención sin indicación médica, sin haber culminado el tratamiento y sin conocimiento del personal de la institución que se relaciona con la atención del paciente, que en el evento constituye un riesgo para el paciente, para la familia y para la institución. La fuga, un egreso de un paciente en proceso de atención sin autorización médica, y un intento es sorprender o detener a un paciente en el momento de la fuga, y riesgo de fuga es todo aquel paciente al que se le sospecha que tiene el riesgo de la fuga. Para realizar la identificación de la presencia de los factores de riesgo, esto se va a hacer desde la consulta médica. Cuando el médico valora el paciente, puede haber la posibilidad de que el médico detecte que el paciente tiene riesgo. Si este es el caso, pues es deber del médico notificar a enfermería, hacer un registro en historia clínica y dentro de las indicaciones escribir que el paciente tiene riesgo de la fuga. Entonces, ¿cómo identificamos esos factores de riesgo desde la admisión? Hay varios factores de riesgo, unos son generales y otros son del servicio. Los factores de riesgo generales son esos factores de riesgo que son propios del paciente. Por ejemplo, pacientes que ingresan con estados confusionales, con delirium, en sus diferentes etiologías, ya sea por abstinencia a drogas, intoxicaciones o condiciones médicas descompensadas. Baja conciencia de la enfermedad, por ejemplo, pacientes de salud mental que tienen un ingreso involuntario y no aceptan la necesidad de continuar el tratamiento, pacientes con verbalización de pensamientos de rechazo al equipo terapéutico, pacientes con evidencia de conductas que sugieren deseo de irse del servicio. Otros factores de riesgo son expresión de planes para retirarse del servicio, para fugarse, de decir que amenaza al personal si le impedimos la salida, pacientes que tengan involucramiento en actos contra la ley, son pacientes que probablemente quieran fugarse, antecedentes de conductas transgresoras en normas y límites, paciente que no tiene pagador definido, esos pacientes con copago, y son pacientes que no tienen colaboración con normas ni límites ni deberes de los servicios. Algunos otros son factores de riesgo específicos de salud mental. Son pacientes con trastornos neuroconectivos mayor, síndrome demencial, episodios psicóticos agudos, episodios maníacos, trastornos por abuso o dependencia de sustancias, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad con elementos de manipulación, principalmente del grupo B. Son esos pacientes con baja conciencia de enfermedad y estos son factores de riesgo que ya mencionamos, que son como verbalización de la intención de abandonar el servicio y no colaborar con los deberes y límites del servicio. Una vez que se ha valorado el paciente, pues el paciente podemos tener dos opciones. Una es un paciente con un riesgo mínimo, y ese paciente requiere el nivel mínimo de observación aplicable para todos los pacientes ingresados en las unidades de urgencia y hospitalización, y que debe centrarse en hacer seguimiento. En el momento la conducta es conocer la ubicación del paciente, principalmente sobre los recibos y entrega de turno. Pero también tenemos pacientes con riesgo máximo, son esos pacientes que ya tienen un riesgo identificado como alto para fuga. Entonces estos pacientes requieren primeramente, ya hicimos la identificación, entonces debemos marcar al paciente con el protocolo neón, que lo vamos a ver más adelante, que en ese caso se le va a colocar una manilla neón al paciente, y también en el tablero de servicio se va a colocar un sticker de color neón, y ojo en los recibos y entrega de turnos, y en las rondas de enfermería hay que vigilar este tipo de pacientes. Estos pacientes requieren una observación continua en la habitación, que preferiblemente debería estar cerca de la central de enfermería,
y en zonas comunes y en actividades con profesionales debe estar bajo vista continua de nosotros, y si el paciente está en este nivel es necesario que el médico tratante valore el riesgo de fuga, genere las alertas en el sistema, lo registre en la historia clínica, lo informe en la entrega de turno y asimismo informarle a los celadores. Asimismo debe evaluar si el paciente continúa con el riesgo o ya ha cambiado el riesgo. Entonces identificamos al paciente, como dijimos, identificamos a los pacientes con la manilla neón, como lo muestra ahí la presentación. Hay que hacer un censo en el cambio de turno, en la entrega del paciente hay que colocar que el paciente tiene riesgo alto de fuga, hay que recomendarle al paciente al servicio de vigilancia y hay que escribir en la historia clínica que existe el riesgo. En este paciente pues hay que estar pendiente entre recibo y entrega de turno, así como en las rondas de enfermería que el paciente esté en el servicio. Como herramientas ya dijimos que está la manilla, en el tablero de identificación del paciente también identificar el riesgo de fuga, mantener al paciente en lo posible con ropa hospitalaria, pijama, y mantener al paciente, una de las recomendaciones más importantes es tratar de tenerlo cerca del área de enfermería. Hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de fuga, como los asociados al servicio, como lo pueden ser áreas con mantenimiento de infraestructura que pueda facilitar la fuga del paciente, factores de funcionamiento en las unidades que de forma ocasional o permanente estén presentes, por ejemplo, mal funcionamiento de las chapas de las puertas de ingreso, habitación muy alejada del control de enfermería, problemas con las ventanas. A lo largo de la jornada hay momentos definidos que son de alto riesgo en la unidad de salud mental, por lo cual hay que extremar las medidas y los pacientes deben estar en observación directa. ¿Cuáles son estos momentos? Estos momentos pueden ser en el momento de administrar la dieta, en el momento del cambio de turno, en la hora de visitas. Son una de las jornadas en las que hay más riesgo de fuga de los pacientes. También podemos tener un exceso en el límite de ocupación en el servicio, en los cambios de turno, en las horas del aseo, como decíamos, y la comida, y en el momento de la apertura de la puerta de entrada de la unidad y en el horario de visita de los familiares. Asociados al personal, por ejemplo, cuando exista sobrecarga de trabajo, aumento de la demanda asistencial, cuando hay varios ingresos al mismo tiempo, y es por eso que la persona que dice en qué momento se van a recibir esos pacientes, por ejemplo en el área de urgencia, es el jefe del servicio, que en este caso pues él debe indicar el orden en que van a ir ingresando los pacientes, de manera de que le dé tiempo al resto del personal de hacer las actividades en el ingreso del paciente, como las requisas de los pacientes, como darle la información del paciente familiar, revisar las pertenencias del paciente y ubicar al paciente. También puede darse como otro factor de riesgo un aumento en el requerimiento de las necesidades de los cuidados de los pacientes, traslado de pacientes de otros servicios e interconsultas, la ausencia de algún miembro del equipo de forma ocasional por estar realizando otra tarea fuera de la unidad, disminución del número de profesionales en el turno con respecto a lo habitual, aumento del número de pacientes asignados y carga de trabajo, jornadas de trabajo prolongadas o turnos muy seguidos, o personal de reciente ingreso que no cuente con el entrenamiento y que no esté familiarizado con los protocolos y procedimientos de la unidad. Aquí está la estructura más o menos cómo se debe realizar. Es como una especie de resumen en la que primero se identifica el riesgo, se anota en la historia clínica. Una vez que identificamos el riesgo, pues identificamos al paciente con su manilla de identificación en el tablero, la entrega de turno de enfermería, y también se debe notificar al personal de seguridad con respecto a las fugas. Se debe establecer un plan de cuidados de enfermería, incluyendo las medidas para minimizar el riesgo de fuga y registrarlo en la historia clínica. En cada entrega de turno informar, no dejar solo al paciente, y para menores que están bajo protección del ICBF, dejar estipulado en la historia clínica e informar al servicio de vigilancia quiénes son las personas autorizadas para visitar al menor. También en los casos de violencia, también se le debe notificar al servicio de vigilancia
quiénes son las personas autorizadas para las visitas de este tipo de pacientes. Y en las entregas de turno de enfermería debe dejarse expresa y escrita la entrega de que se informa que el paciente tiene riesgo de fuga. En los traslados hay que verificar si el paciente requiere un traslado entre servicios, debe ser presentado por la enfermera profesional o el auxiliar de enfermería con nombre completo, identificando el riesgo de fuga, portando la manilla color verde neón. La entrega a los pacientes debe estar acompañado por el personal de vigilancia de acuerdo con el estado conductual del paciente. En caso de que el paciente requiera traslado para algún tipo de procedimiento de imagen, endoscopia, se debe solicitar el apoyo al personal de vigilancia, además de ser acompañado por el personal de enfermería. Esto es dentro de la misma institución. Por ningún motivo se debe dejar el paciente solo en el servicio de apoyo diagnóstico. El personal de enfermería debe ser permanentemente para servicio y debe tener entrenamiento previo en el manejo de los pacientes. En el caso de la unidad de salud mental, custodiado las 24 horas del día por un funcionario de farmacia, quien en cada cambio de turno debe informar el censo de los pacientes y revisarlo o chequearlo con el personal de enfermería. Los pacientes que estén agitados con enfermedad mental que requieran inmovilización, pues debe haber una orden médica de inmovilización y se exige al personal asistencial conocer por nombre a todos los pacientes internos de la unidad para evitar posibles suplantaciones de identidad durante las visitas y durante el ingreso de personal nuevo o ajeno al servicio. El ingreso y la salida de la unidad es supervisado directamente por el funcionario de seguridad adscrito a la unidad de salud mental, quien de manera obligatoria debe permanecer la puerta cerrada con llave, y en el caso de realizar un traslado de pacientes para otra unidad debe realizarse el acompañamiento hasta la móvil con el apoyo de un vigilante. En este caso, pues cuando hay un traslado de salud mental, la móvil ingresa directamente al servicio para llevarse al paciente y verificar en todo momento que el paciente no porte pertenencias que puedan ser riesgo de agresión, como cordones, cinturones ni elementos punzantes. Verificar, en caso de que sospechemos que el paciente se fugó, lo primero que tenemos que hacer es verificar en el servicio, en las habitaciones, en el baño, que el paciente no esté. Inmediatamente, al no detectarlo, pues hay que informar al personal de vigilancia mediante el mecanismo de comunicación. Aquí tenemos altavoces, tenemos números telefónicos, radios, para activar la alerta código neón en todas las dependencias y salidas del hospital, aportarle la descripción y la identidad del paciente con posible proceso de fuga, informar además al personal asistencial sobre la situación con el fin de activar una búsqueda por los servicios donde se encuentra internado y, en caso de encontrar al paciente, ubicarlo en la habitación y en el servicio inicialmente asignado. En caso de no encontrar al paciente, es decir, 15 minutos después que se da la alerta, hay que realizar la notificación inmediata a Trabajo Social, al servicio de vigilancia, al líder de la unidad, quienes realizarán las notificaciones de acuerdo al área. El supervisor de vigilancia será el encargado de notificar al cuadrante de la policía más cercano. En caso de tratarse de un menor de edad, se notificará a la policía de menores, infancia y adolescencia o al defensor del paciente. Se notificará al servicio de facturación y, en caso de trámite en curso, a referencia y contrarreferencia, con el fin de realizar cierre de la cuenta y de los procesos de remisión. Realizar el reporte del suceso de seguridad en el aplicativo que ya se dio. Y viene la información a la familia, en la que va a depender, vamos a ver varios actores. Por ejemplo, es responsabilidad de Trabajo Social lo siguiente que estoy informando, que es comunicar el evento a los familiares, a la red de apoyo. Se realizará contacto telefónico, comunicar el evento a la Policía Nacional, realizar seguimiento al paciente fugado, a las llamadas telefónicas al familiar. Otra recomendación es que debemos mantener una comunicación permanente, clara y oportuna con el familiar, ¿sí?, al que se le da la información sobre la fuga, y no olvidar reportar el suceso de seguridad. Cuando un paciente se fuga, hay que hacer, esto es un recorderis de lo que hay que hacer. Ahí abajo está el código del protocolo MITV-PT20. Para el caso de fuga, se deben hacer las siguientes actividades: se notifica al líder de la unidad, a Trabajo Social y al servicio de vigilancia.
a facturación para cerrar la historia clínica, a referencia y contrarreferencia en caso de que el paciente se encuentre con algún trámite abierto, y reportar el evento de seguridad. Finalmente, realizar el registro de todas las actividades que hicimos por parte de enfermería y de igual forma establecer contacto y notificar de la fuga de los familiares a los números que aparezcan en la historia clínica. En este caso es Trabajo Social quien lo hace. Y pues eso ha sido todo. Se va a enviar un pequeño post-test posterior a la capacitación. Muchas gracias.